¿Cómo les va? Buenas tardes a todas, a todos, a las amigas y amigos que están del otro lado viéndonos. Hace unos años que se me ocurrió la idea de Acordes a la Historia porque pensaba que a la historia oficial le faltaba una parte importante, no menor, que era la otra historia. Entonces, a partir de allí, tomé la decisión de comenzar a componer canciones que tuvieran que ver con la historia no contada. La historia de mujeres que quedaron en el olvido, la historia de hombres, de hechos, de batallas, de lugares, de paisanos y paisanas extraordinarias que la historia oficial ninguneó a propósito. Bueno, a partir de allí eh, fui armando canciones y en ese armar canciones apareció Mariano Sarabia un día y me dijo, che, Matu, me voy a sumar al proyecto. Bueno, y ahí apareció Acordes a la Historia, con los cuales tuve la suerte de compartir con Mariano, con Hugo Chumbita, con Estela Caloni. Y con ellos fuimos armando esta aventura de relatar la otra historia, de contraponer la historia que contó Mitre de Pavón para acá. Y hoy vamos a recordar, como decíamos en los días previos, a uno de los patriotas mayores, a Manuel Belgrano. De Belgrano va a hablar el Mariano, enseguida cuando aparezca él, pero lo vamos a emparentar, vamos a arrancar este homenaje, este recuerdo a Manuel, desde ese mayo de 1810 con los Infernales. Él fue uno de los protagonistas fundamentales de ese movimiento revolucionario. Ese 25 de mayo sucedieron hechos, personajes que esa historia se encargó de, la historia oficial se encargó de por lo menos reducir. Bueno, arrancamos allí, 210 con los Infernales. Candombe del pueblo negro que por San Telmo viene a tronar. Repica el tambor mulato por la recoba y el andurrial. Ah, 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 el sambo con el criollo vienen bajando por el barrial. Es gente bien decidida, se oyen rumores de libertad. Es gente bien decidida, se oyen rumores de libertad. Allá andan los infernales de Punta Yacha por el lugar. Candombe y alma del pueblo son los chisperos del arrabal. Allá andan los infernales de Punta Yacha por el lugar. Candombe y alma del pueblo son los chisperos del arrabal. En ese mayo 21, uno por uno van a llegar. Se cuentan más de 600, se hacen llamar Legión Infernal. No hay quien se atreva con ellos, a voz en cuello se prenderá. Insignia de cinta blanca para el sombrero y el ojal. Insignia de cinta blanca para el sombrero y el ojal.
punta y hacha por el lugar. Candombe y alma del pueblo son los chisperos del arrabal. Allá andan los infernales de punta y hacha por el lugar. Candombe y alma del pueblo son los chisperos del arrabal. Del arrabal, del arrabal, del arrabal, del arrabal. Los que van presos son pobres, ayer y siempre son pobres. Los que van presos son pobres, ayer y siempre son pobres. Pobres los negros, negros los pobres. Pobres los negros, negros los pobres, pobres. Pobres los negros, negros, pobres los pobres, pobres. Pobres los negros, pobres. Pobres los pobres, pobres. Pobres los pobres. Pobres los pobres. Pobres los pobres. Pobres los pobres. Esta canción, este candombe de Gustavo Maturano, me parece que expresa perfectamente lo que fue nuestra revolución, nuestra construcción como Estado-Nación. La hizo el pueblo, la hizo la gran mayoría pobre, negra, india, criolla. Y ahí en el medio Belgrano. Belgrano realmente es un ser maravilloso, excepcional porque conjuga dos cosas, dos características muy difíciles de conjugar en cualquier ser humano. Por un lado, la gran capacidad, su formación. Todos sabemos que había estudiado en Salamanca, en Valladolid, que había leído los libros prohibidos, que se había empapado de la Revolución Francesa y así vuelve, y ya empieza a volcar todo eso en el Consulado de Buenos Aires desde 1794 hasta 1810, 16 años donde mete la instrucción pública, hace que las mujeres puedan entrar a la educación en un mundo machista, pero también, por otro lado, Belgrano le aporta el coraje, la valentía y el sentido de pueblo. Ese es el vínculo que tiene Belgrano con los infernales del candombe de Gustavo. En 1810, cuando llegó Mayo, como dice Gustavo, Belgrano fue fundamental. Para mí, el 70-80% de lo que pasó es gracias a Belgrano. Quizás sin Belgrano hubiera sucedido otra cosa, distinta, no sé si mejor o peor, pero otra cosa. Desde el vamos, gracias a Belgrano y a su primo Castelli, se conoce que ha caído la Junta de Sevilla, porque esa noticia quería ser ocultada por el virrey Cisneros. Era fundamental, daba un vuelco a la situación geopolítica, porque sin el último reducto de resistencia ante los franceses, ya no había legitimidad en el virrey. El virrey no dependía de nadie, no respondía a nadie más. Y esa noticia, expresada por Belgrano, lleva a que también Belgrano encabece un grupo donde estaba su primo Castelli, pero también estaba Monteagudo, también estaba Vieites, Rodríguez Peña y otros chisperos que empiezan a exigirle ya el 18 de mayo al virrey Cisneros un cabildo abierto. Ese cabildo abierto se va a concretar el 22 de mayo, y ahí se da claramente la relación entre Belgrano y los infernales. Esos infernales que estaban comandados por dos trabajadores, lo cual demuestra que la gesta de mayo también tuvo protagonismo del pueblo trabajador. Domingo French era un cartero y Antonio Beruti un trabajador del Tesoro, de la administración pública. Y con ellos, como dice el candombe, 600 infernales. Gente que demostró que ganar la calle y ganar la plaza era importante en 1810 y en 2020. Eso le dio la seguridad a Rodríguez Peña, a Vieites, a Monteagudo, a Castelli y a Belgrano de poder actuar adentro del cabildo. No era solamente, como nos dijo el Villiquen, el pueblo quiere saber de qué se trata. No, querían saber, pero además actuaban. Y fueron fundamentales. Belgrano tenía un código secreto con los infernales en la plaza, y si él levantaba un pañuelo blanco, quería decir que era necesario que entraran al cabildo, con todas las consecuencias que podían ocurrir. Eso no fue necesario.
fueron más sutiles. Los aristócratas porteños que querían mantener las prerrogativas y también los godos dijeron, bueno, vamos a hacer una junta de gobierno, pero lo pusieron al propio Cisneros encabezando la junta. Y ahí surge otra vez el Belgrano que nos han ocultado. Nos siguen vendiendo un Belgrano timorato, tibio, hablando del pelito, del rulito, de la voz aflautada o no aflautada. Pero Belgrano lo agarra prácticamente del cuello a Cisneros y le dice, si para mañana usted no ha renunciado, yo lo voy a tirar por el balcón del Cabildo. Y bueno, así se llega al 25 de mayo, donde otra vez es fundamental Belgrano, porque él es el ideólogo, otra vez mostrando que tiene coraje, pero también tiene estrategia y también tiene inteligencia. Y Belgrano es el que va a buscarlo, a un personaje que ha estado al margen durante toda la semana, Mariano Moreno. Él lo convence a Mariano Moreno de que venga y se integre a la primera junta. A partir de ahí, la Gaceta de Buenos Aires, un órgano de prensa al servicio de la revolución, y un programa de gobierno que es el Plan Revolucionario de Operaciones, donde Moreno y Belgrano dicen hay que expropiar. Miren qué actual esa discusión. Hay que expropiar a las grandes fortunas, porque además, si no hay una burguesía nacional, el Estado es el que tiene que tomar cartas en el asunto. Y tenemos que expropiar, en ese caso, no a una cerealera, a una agroexportadora como ahora, sino a los mineros del Alto Perú, de Potosí. Tenemos que descontentar a 5.000 para lograr la felicidad de 400.000. Eso dicen ellos en el Plan Revolucionario de Operaciones. Luego llega la hora de ponerse las botas y salir para el Paraguay, a convencer a esa provincia de que se una a la revolución. Se ve el Belgrano fundador de pueblos, Mandisoví, hoy Federación, y Curuzú-Cuatiá son obra de Belgrano. Y estando en el Paraguay, más allá de las derrotas de Paraguarí y de Tacuarí, en el propio Tacuarí, Belgrano dicta el reglamento de las 30 misiones, que es una protoconstitución. Ahí dice hay que hacer la reforma agraria, hay que darle tierras a los indios. Los indios guaraníes van a ser libres. Los indios guaraníes van a tener todos los derechos. Van a poder ser curas o hasta obispos, soldados o hasta generales. Imagínense qué adelantado ese Belgrano. Belgrano se sintió como en su casa. Ahí hizo un clic y empezó a conocer el interior del interior. En esa tierra colorada, en ese mundo guaranítico, en esa tierra sin mal. Deja que el río ame a la flor en su constante perfumar de atardecer, y anda queriendo que el ceibal abra en tu voz profunda huella. Déjale un grito al despertar. En el machete olvidado, hambre de pan, golpe de puño montarás, rebelde amor, sobre la mesa. Sobre la mesa, y te vas bailando detrás del sol y en el horizonte, pintando rojos tu corazón, está tu nombre. Ahí te vas bailando, pintando rojos tu corazón, está tu nombre. Notas que el viento me regaló mejilla y sal verde, impotencia del sausal, almita triste de tu acordeón.
déjame andar tu melodía. Chaco violento y quebrachal, infierno y manos lastimadas bajo el sol, bronca que arranca tu zapucay, voz de los que no tienen voz. No tienen voz y te vas bailando detrás del sol y en el horizonte, pintando rojos tu corazón, no tiene el monte. Ay, te vas bailando, pintando rojos tu corazón, está tu nombre. Y te vas bailando detrás del sol y en el horizonte, pintando rojos tu corazón, está tu nombre. Está tu nombre. Ese paisaje musical que nos regala Gustavo Maturano es el paisaje de Belgrano, o por lo menos del primer Belgrano. Es uno de los lugares de Belgrano. El otro gran lugar de Belgrano, su lugar, es Jujuy, el noroeste argentino, que en realidad no es el noroeste de nada. Jujuy, Salta, Tucumán, es el centro de América del Sur. Ahí no había ninguna frontera. Para Belgrano, pasar a Tarija o a Potosí o a Cochabamba o a Chuquisaca era como para mí puede ser volver a Mendoza o para ustedes venir a visitarme a Córdoba. Eso era parte de la misma patria que estaba liberando él y tantas otras. Pero bueno, decimos su lugar, Jujuy. Su año, 1812. 1812 es el gran año de Belgrano. El 27 de febrero crea la bandera, un hombre que está custodiando ese bastión ante las embestidas de los realistas que venían de la banda oriental, y lo siguen 1500 desesperados, y él se da cuenta que tiene que darles una esperanza, y un símbolo siempre es una esperanza. Por eso, en el 2001, cuando el país se iba al tacho, otros desesperados se aferraron al último símbolo de esperanza que teníamos, a la bandera más larga del mundo, en Rosario, y volvieron a Belgrano, ¿no? Abandonaron a Cavallo y volvieron a Belgrano. Belgrano crea la bandera ese 27 de febrero de 1810, para furia de Rivadavia. El 25 de mayo, ya estando en Jujuy, haciéndose cargo del Ejército del Norte, la vuelve a sacar a la bandera, la hace jurar por los soldados y la hace bendecir por el obispo Gorriti. Más se enfurece Rivadavia. Vienen los realistas, le pisan los talones, han hecho un desastre en el Alto Perú, han arrasado con Cochabamba, han matado a todos los hombres y han salido las mujeres a defender Cochabamba, las bravas cochabambinas. Pero se vienen, y entonces él aplica la táctica de tierra arrasada y viene el éxodo jujeño. Otra vez se ve ese Belgrano de coraje, de decisión, de valentía, tan lejos al estereotipo de Belgrano que nos han vendido. Y viene el éxodo jujeño y otra vez Rivadavia le dice baje hasta Córdoba, y otra vez Belgrano desobedece y presenta batalla en Tucumán el 24 de septiembre, salvando la revolución. Ahí salva la revolución, vuelve a la carga, los enfrenta en Salta en febrero de 1813 ya, y vuelve a ganar. Y vuelve a Jujuy, después de 6 meses, imagínense, de 6 meses en el exilio, vuelve con ese pueblo que se había cargado al hombro,
y el 25 de mayo, otro 25 de mayo, habíamos dicho que el 25 de mayo de 1812 había hecho bendecir la bandera por el obispo, y el 25 de mayo de 1813 le entrega al pueblo jujeño la bandera de la libertad civil, que aún hoy se puede visitar en la Casa de Gobierno. Esa bandera es fundamental porque está expresando la importancia de un pueblo en armas. Lo que decíamos antes con los infernales. Ese pueblo en la calle, ese pueblo en la plaza, en este caso en la guerra misma, hombres, mujeres, ancianos y niños, son fundamentales para ganar esa guerra de independencia. Es un concepto que después los teóricos de la guerra van a profundizar, pero Belgrano ya la tiene clara de siempre, porque él no ha tenido instrucción militar, él es un abogado devenido en militar, y él sabe bien la importancia de las milicias populares. Por eso esa bandera de la libertad civil es tan importante. Después se viene la noche, ya el 13 no va a ser como el 12, y vienen las derrotas de Vilcapugio y de Ayohuma. Y después de perder en Ayohuma, fíjense, Belgrano llega al Potosí, y con toda la historia del Potosí, con esos 8 millones de seres humanos que se ha comido el Cerro Rico, entre negros e indios, él quiere tomar la Casa de la Moneda de Potosí. La ciudad que nutrió la riqueza de los países más ricos es una de las más pobres. Potosí es una acusación. Europa tendría que empezar por pedir disculpas. Si tengo que decir explotación, tengo que nombrarte y maldecir al que hundió codicia en tus entrañas, viejo hermano Cerro Potosí, símbolo brutal de usurpación de pueblos perforados a fusil. ¿Acaso hay más dolor que en tu dolor, viejo hermano Cerro Potosí? Viejo hermano Cerro Potosí, huaca de mi gente despojada, antigal minero sin querer. El cóndor no está solo porque sí, viejo hermano Cerro Potosí, viejo hermano Cerro Potosí, viejo hermano Cerro Potosí. La cordillera grita tu silencio en el confín. El barro espera por vasijas nuevas, viejo hermano Cerro Potosí. Agua pura y cielo sin dolor, eso es lo que quiero por aquí. La cósmica estructura del origen, si el viejo hermano Cerro Potosí. Viejo hermano Cerro Potosí, huaca de mi gente despojada, antigal minero sin querer. El cóndor no está solo porque sí, viejo hermano Cerro Potosí, viejo
hermano Cerro Potosí, viejo hermano Cerro Potosí. Ahí en Potosí, Gustavo, Belgrano dice un par de cosas importantes. Hoy, por supuesto, imagínate qué le dirían o qué no le dirían a Belgrano, desde populista, setentista, trasnochado, comunista, pero él dice en el Potosí, la riqueza acumulada en pocas manos es como el agua estancada. Empieza a podrir a todos los sectores de la sociedad. Y dice otra cosa, existen en el mundo dos clases de seres humanos, los que pueden disfrutar de la riqueza de la tierra y los que solo pueden trabajar para que los otros disfruten. Está hablando de clases sociales e incluso de lucha de clases, 35 años antes que Carlos Marx. Es un adelantado Belgrano y como economista es brillante, es un gran productivista. Belgrano dice, está bien, exportar está bien, pero antes de exportar, manufacturar, agregarle valor. Es un gran proteccionista. Dice, abrir la economía para importar mercancías que compiten con las nuestras trae tras de sí necesariamente la ruina de la nación. Mirá qué actual. Belgrano es un gran defensor del mercado interno. Dice, la grandeza de las naciones está dada por la grandeza de sus consumos. Y él aboga siempre por la integración regional, de las economías regionales. Hay que leerlo a Belgrano. Este es el Belgrano al que le tienen miedo. El Belgrano que había dicho que había que descontentar a 5.000 para la felicidad de 400.000. Y muchas de las cosas que Belgrano dice como economista las aplica San Martín cuando gobierna en Mendoza. Entre agosto de 1814 y agosto de 1816, justo 2 años, hace una reforma agraria, hace una reforma tributaria, expropia, le quita la fuerza a los terratenientes y a los ricos, los caballos, las mulas, los esclavos, las joyas a las patricias mendocinas, y hace una cosa que hoy está generando mucha urticaria a algunos. Impone un impuesto a las grandes fortunas. San Martín hace lo que había dicho Belgrano, que había que descontentar a unos pocos para la felicidad de todos o para el bien común. Pone un impuesto a las grandes fortunas que es medio peso por cada 1.000 pesos de fortuna. No es mucho, es poquísimo. Igual que lo que están haciendo ahora. Belgrano decía 5.000, hay que descontentar a 5.000. Ahora se habla de 3.000, ni siquiera son los 5.000 que decía Belgrano. Pero San Martín lo hace y eso le alcanza para pagar los sueldos de su ejército, de la tropa. Mirá vos. Pero principalmente Belgrano es un gran defensor de ese mercado interno. Antes que hablar tanto de exportación y de comercio exterior, el mercado interno. Integrar las regiones. Un poco lo que hizo el ferrocarril históricamente. Y la desaparición justamente del ferrocarril en los 90, del neoliberalismo, fue un drama, pero también fue un símbolo del saqueo general del país. Digamos, esos galpones, esas vías, esos galpones, esas estaciones que se transformaron en shopping, esos pueblos que fueron muriendo, como Palmira, como tantos pueblos de Mendoza, de Córdoba, de todo el país, son un ejemplo dramático de que a Belgrano nunca lo estudiaron y de que a Belgrano le siguen teniendo miedo. Ella sueña retazos de corazón, mientras refresca el patio que da al galpón. Se huele a eucalipto, a tilo y sauce llorón. Semanas que van pasando, que pasan como al montón.
Su padre volvió de compras con lo que ahorró, arreglando lamparitas y algún motor. El sueldo de jubilado se esfuma como llegó. Los sueños se van gastando, se gastan como al montón. Pasiones de ferroviario, don Pancho nunca olvidó. El pueblo perdió sus trenes, sus voces en la estación. La tierra cubrió las vías, tal vez hasta sea mejor. No sea que se las lleven como se llevaron el corazón. La raira, la nanaira, nanaira, no se tapa con asfalto ni algún farol. Miserias que nos dejaron no son de hoy. No se ha disipado el polvo desde que pasó el Señor. Progresos que van matando, que matan como al montón. Ella será resistencia, ternura y voz. Mientras le ceba unos mates, gusto a cedrón, gusto a cedrón. Le han mitigado la bronca, hasta se atrevió a soñar con trenes que van llevando por lo menos dignidad. Pasiones de ferroviario, don Pancho nunca olvidó. El pueblo perdió sus trenes, estación. La tierra cubrió las vías, tal vez hasta sea mejor. No sea que se la lleven como se llevaron el corazón. La raína, la naraína, 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 la raína, la raína, la raína. La desaparición del tren, como hermosamente expresa esta canción, fue la muerte de muchos pueblos y la inexistencia histórica de una red ferroviaria que nos integrara regionalmente fue la incapacidad de nacer directamente. Porque si ustedes se dan cuenta, la red ferroviaria, cuando existía, ahora ya ni siquiera la tenemos, y si tenemos, tenemos muy poco, era como una mano. Digamos, de todos lados llegaba, confluía en el puerto de Buenos Aires. Y si ahora hay algo de tren, es solamente para llevar mercancía al puerto de Buenos Aires con esa idea loca de exportar, de exportar y de exportar, ¿no es cierto? Y de que el comercio exterior nos va a salvar. Son los dos proyectos de país. Un proyecto es el de Belgrano, de una patria integrada, incluso sin las fronteras que artificialmente nos impusieron. Belgrano decía, mi patria es América. Y el otro proyecto es el de una oligarquía agroexportadora basada en el puerto y de espaldas a las grandes mayorías del interior de América del Sur. A Belgrano por eso lo hostigaron mucho en vida, lo juzgaron 2 veces, le hicieron un consejo de guerra 2 veces por haber perdido batallas, después de Paraguarí y de Tacuarí, y también después de Vilcapugio y Ayohuma. En las 2 oportunidades, sus subalternos testificaron su valentía y su honradez,
y nunca pudieron condenarlo, pero lo siguieron hostigando. Cuando cayó enfermo, lo abandonaron, no le pagaban los sueldos, y así murió un día como ayer, de hace 200 años. Hace 200 años moría solo, enfermo, abandonado y pobre, Manuel Belgrano. Ojo con ese tema de la pobreza de Belgrano, porque Belgrano no estuvo feliz de ser pobre. Belgrano jamás se resignó. Belgrano reclamó siempre, porque algunos periodistas, incluso algunos bien intencionados, nos dicen, qué bien, Belgrano murió pobre. Y eso es muy perverso, porque el mensaje subliminal es, si vos sos pobre, no te quejes, porque miralo a Belgrano que fue pobre y que murió pobre. Mientras tanto, yo me la sigo llevando en pala. Pero vos, está muy bien que seas pobre, porque Belgrano fue pobre. Belgrano muere abandonado, ninguneado, un día como hoy, 21 de junio de hace 200 años. Ningún diario de Buenos Aires dice que ha muerto Belgrano. A Belgrano después lo vacían de contenido. Podemos decir que lo hacen desaparecer. Justamente como decía Gustavo, es Mitre el encargado de vaciarlo de contenido. Como no se lo puede hostigar más, combatir más, se lo coopta, se lo neutraliza, se lo vacía de contenido y se lo vuelve inofensivo. Entonces surge el Belgrano tibio, timorato, el del rulito, el de la voz aflautada, el de los amores o no amores, todas esas cosas. Incluso después de 80 años, en el segundo gobierno de Roca, 1902, exhuman el cuerpo de Belgrano y dos ministros, el ministro de Guerra, Pablo Riccieri, y el ministro del Interior, Joaquín B. González, se roban los dientes de Belgrano, violan el cadáver de Belgrano, vuelven a desaparecer a Belgrano, en cierta forma. Por eso decimos que a Mariano Moreno lo desaparecieron en serio, lo tiraron al mar, lo mataron y lo tiraron al mar. A Belgrano lo desaparecieron en su esencia. Se inventaron un Belgrano que no existía para ocultar al verdadero Belgrano. En esta historia que tenemos como pueblo, como nación, siempre las clases dominantes nos han odiado y nos han atacado a los pueblos. Y siempre ha habido algunas figuras que son recurrentes. Por ejemplo, el encarcelado y torturado, Castelli, encarcelado con cáncer de boca, el orador de la revolución, torturado, así muere Castelli en 1811. El exiliado, José de San Martín, que lo único que quería era quedarse en Mendoza para cultivar su chacra, pero lo acusan de corrupción, de haberse robado el ejército de los Andes y lo obligan a irse al exilio, de donde nunca más volvería. El fusilado, Manuel Dorrego, fusilado por Lavalle, en medio de la bosta de las vacas. Y los desaparecidos, Mariano Moreno, desaparecido de verdad, Manuel Belgrano, desaparecido en su esencia. Por eso también es momento de volver a Jujuy, a ese Jujuy tan belgraniano, y hacer un homenaje a otros desaparecidos que terminaron secuestrados y desaparecidos por defender las mismas convicciones de Belgrano. Y los asesinos, los desaparecedores, los verdugos son los mismos de siempre. Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma, es el continuador natural de Rivadavia. Por eso va esta canción, por los 400 secuestrados y por los 55 desaparecidos de la noche del apagón. Dicen que viejo es el viento
anda soplando, todavía anda soplando. Dicen que se apaga el sol, todavía anda alumbrando, todavía anda alumbrando. Y las locas de la plaza todavía caminando y buscando y encontrando. Dicen que han visto a la muerte por los cerros escapando, por los cerros escapando, y entre sombras la memoria iluminando, 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 iluminando. Dicen que andan los pueblos de a poquito despertando y buscando y despertando. No hay apagón que pueda con tanta luz, con tanta luz. No hay apagón que pueda con tanta luz, con tanta luz. No hay apagón que pueda con tanta luz, con tanta luz, mucha luz, con tanta luz, mucha luz, con tanta luz, mucha luz, con tanta luz. Belgrano siempre dijo, mi patria es América. Belgrano, cuando enfrentó a los ingleses y siendo funcionario del virreinato no aceptó rendirles pleitesía como todos los otros funcionarios, ¿a dónde se fue? A la banda oriental. Se hizo guerrillero y se fue a la banda oriental, que era parte de la patria, parte de su propia patria. Si hoy vas a Tacuarí, vas a encontrar una estatua, un monumento frente al río Paraná, donde los dos generales que se enfrentaron en esa batalla están abrazados y mirando al horizonte. Manuel Belgrano y Manuel Cabañas. Algo raro. Debe ser el único monumento en el mundo donde dos generales enemigos, supuestamente enemigos, están abrazados. Y curiosamente, 3 meses después, Paraguay decretaba su independencia. Para Belgrano, el Paraguay también era su patria. Si vas a Sucre, lo que antes era Chuquisaca, en el Museo de Historia Nacional, está la bandera de Belgrano, la bandera de Macha. De hecho, con la primera bandera que lucharon por la independencia los hombres y las mujeres del Alto Perú, fue con la bandera de Belgrano. Es decir, la patria es América, de verdad, para Belgrano. Y eso lo entendía San Martín, que le escribía a su amigo O'Higgins, mire, Belgrano no será un Napoleón, pero es lo mejor que tenemos en América del Sur. Y lo entendió tanto San Martín que liberó Chile y Perú. Por eso hoy
después de 200 años, no podemos de ninguna manera decir qué me importa lo que pase en Chile con el coronavirus o con la explosión social para cambiar una sociedad injusta. ¿Qué me importa lo que esté pasando en Bolivia? ¿Qué me importa lo que esté pasando en Paraguay o en Uruguay? Si realmente hablamos de Belgrano, la patria es América. En el medio, por supuesto, que hay muchas cosas y fracasos. Como decía Jorge Abelardo Ramos, somos un país porque no pudimos ser una nación y somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos o sudamericanos. Esta canción, cuando la hacemos en vivo con Mariano, invito al público, bueno, a todas las amigas y amigos que nos están escuchando, yo los invito a que nos sigan en el estribillo. Esta canción, que se llama Suramericanos, yo la compuse para dos personajes que diseñaron esta Argentina pro-británica, para el amigo Bartolomé Mitre y para Justiniano González, que después, como él sabía que iba a tener su apellido la avenida más larga del país, se puso Rivadavia. El hombre había nacido morocho y se empolvaba el rostro porque le daba cosa ser morochito. Bueno, ahí va, como decía Mariano, este tema casi en el final ya del relato, Suramericanos. Había que hacer un país, les importó una ciudad, británica afrancesada, hispánica urbanizada, un país sin interior, chiquitito y unitario, egoísta utilitario a los afanes del patrón. ¿Qué ser? Podemos ser con Bernardino y Bartolomé. ¿Qué ser? Podemos ser. Podemos ser con Bernardino y Bartolomé. Si como dijo Fierro, no peleamos entre hermanos, somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos. ¿Qué ser? Debemos ser entonces latinoamericanos, suramericanos. Mirá, ahí detrás de la pantalla, del sur, suramericano del sur, suramericano del sur, suramericano, boliviano, uruguayo, ecuatoriano, haitiano del sur, suramericano, chileno, paraguayo, brasileño, mexicano del sur, suramericano, venezolano, peruano, hondureño, africano, congoleño, suramericano del sur, suramericano, cubano, palestino, llanero, guaso, guajiro, paisano, suramericano, morocho, suramericano, paisana, suramericana, morocha, suramericana. Un homenaje al que siempre nace. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura se despierta para verte, che, del sur. Suramericano del sur, suramericano. Y esta los habrán cagado a palo a varias y a varios hace muchos años cantando esta canción. ¿Qué culpa tiene el tomate de crecer solo en la mata? Si viene un hijo de puta y lo mete en una lata, lo mete en una lata, lo manda pa' Caracas, lo mete en una lata, lo manda a Panamá del sur. Suramericano del sur, suramericano del sur, suramericano del sur, suramericano y del sur, suramericana del sur, suramericano. Bueno, Matu, una más me parece que viene bien para terminar bien arriba y para
mostrar que todo tiene continuidad, que la historia no termina nunca, como decimos siempre, que las ideologías no han muerto, que Belgrano no ha muerto, que la historia tiene sentido. La historia no tiene sentido solamente por un montón de nombres y fechas, sino para vivir mejor hoy. Y Belgrano, ¿quién duda de que nos hace mejor, nos hace más felices y nos hace ser mejores y vivir mejor todos los días? Belgrano tuvo un hijo, tuvo un gran amor que fue María Josefa Ezcurra, la hermana de Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas. Y fíjate, yo decía, Matu, que el año 1812 había sido el gran año de Belgrano porque en febrero hizo la bandera, porque en mayo hizo bendecir la bandera en Jujuy, en el segundo aniversario de la Revolución, porque después hizo el éxodo jujeño y la batalla de Tucumán. Pero un mes después de la batalla de Tucumán, en octubre, engendró con María Josefa Ezcurra a quien sería su hijo. María Josefa se había recorrido más de 1.500 kilómetros, desde Buenos Aires hasta Jujuy. Imagínate vos en ese tiempo, casi 45 días en carreta. Esos eran amores, ¿no? Realmente. Y fruto de ese amor fue Pedro. Pedro, que inmediatamente fue dado en adopción a Encarnación y a Juan Manuel de Rosas, porque Belgrano estaba en plena campaña, no podía hacerse cargo de un hijo. Esos son también algunos de los sacrificios que hicieron los padres de la patria. Esa es también la deuda de gratitud que tenemos con sus hijos, ¿no? Yo siempre les digo a los hijos de Agustín Tosco que les debo mucho porque ellos no tuvieron un padre presente para que nosotros tuviéramos un Tosco. Lo mismo podríamos decirle a Pedrito Rosas y Belgrano. Él no tuvo un padre presente para que nosotros tuviéramos a este verdadero padre de la patria que fue Manuel Belgrano. Y se crió con Juan Manuel y se crió con Encarnación, los que le dieron entidad a los negros en la Argentina, los que le dieron dignidad a los negros en Argentina, que de golpe podían hasta candombear. Siempre decimos, para terminar, que las clases dominantes, los Rivadavia y después los Lavalle y después los Mitre, y así podríamos seguir hasta hoy, por ahí hasta son tan humanos que piensan que los pobres, los criollos, los negros, los indios, nosotros podemos tener derecho a comer y a lo mejor a un ranchito, pero nunca a divertirnos. Por eso se escandalizaban tanto las clases altas porteñas cuando veían que los negros entraban a la Plaza de Mayo a candombear e incluso a la casa del restaurador. ¡Qué horror! ¡Qué horror estos gobiernos que rescatan el carnaval, que rescatan la alegría popular! Con esa nos vamos hasta la victoria siempre. Gracias, Mariano. Estábamos así un poco expectantes por esta nueva modalidad. Nosotros siempre estábamos en vivo, poniendo la sangre y el cuerpo ahí en los escenarios. Para mí siempre es un gusto. Vamos a agradecerle a Cristina Gómez que nos hizo la asistencia y la idea de este webinar y que nos puso en este mundo, en el ciberespacio. A toda la gente, a las amigas que ahí estaba apareciendo. Y con vos, hermano querido, siempre el gusto de ir de la mano relatando la otra historia. Un abrazo grande. Candó Pedro Moreno, candó de la ramal. Ahí vienen los candomberos, viva Doña Encarnación. La Santa Federación y el brigadier general.
la negra Toribia a todos los va a invitar. Molesta a la gente rica que el negro pueda pasar, que aquí gobierne Mandinga, aquí van a escarmentar. En campo de vizcacheras verán lo que es cabalgar. La iglesia de Pedro Telmo los negros van a simbrar. En el repique del cuero, candombe bien nacional. La bronca del humo negro, sus nubes van a flotar. Cuando suene el escarmiento, candombe bien nacional. Está la niña Josefa que los viene a convidar. Los negros quieren candombe, los negros quieren bailar, los gringos ya se habrán ido, dice la voz popular. En la vuelta de obligado, el criollo le fue a tallar. La iglesia de Pedro Telmo, los negros van a simbrar. En el repique del cuero, candombe bien nacional. La bronca del humo negro, sus nubes van a explotar. Cuando suene el escarmiento, candombe bien nacional. Bien nacional, bien nacional, bien nacional, bien nacional, bien nacional, bien nacional, bien nacional y popular. Viva la patria. Chao, Marianito, un abrazo. Gracias a todas y a todos. Gracias, gracias a Cristina. Chao, chao.